¿cómo está? Bienvenida al programa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pienso en primer lugar que es muy importante el tema que vamos a tratar ahora, porque a veces como padres de familia nosotros desestimamos quizá los momentos más importantes que debemos estar nosotros con nuestros hijos, y la lectura pues siendo de repente el motor fundamental sobre el cual debe girar, debemos nosotros como padres de familia, como maestros girar, y de repente es el momento que nosotros desestimamos pues y no le damos la importancia requerida, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo motivar la lectura en los niños fundamentalmente? Porque el periodo más importante para que un niño pueda tener ganas de leer es justamente desde los 3 hasta los 4 años, porque es el momento en que él tiene un interés natural por querer leer, ¿ya? Entonces, y nosotros de repente ese es el momento en que los dejamos a nuestros hijitos, los dejamos con la empleada, los dejamos, no, tú métete con tus juguetes, no es momento, tú no sabes leer, deja, vas a malograr el libro, lo vas a romper. Entonces, ese interés natural que ellos tienen por leer es opacado por los padres de familia. Y es también muy importante de repente en el primer grado, cuando los niños están aprendiendo a leer. Generalmente nosotros creemos que es una etapa más que el niño tiene que superar y lo dejamos que simplemente lo hagan en el colegio, teniendo la suerte de que le haya tocado una buena o mala profesora, ¿no? Entonces, esos dos momentos son tan importantes en el proceso de motivación a la lectura que de repente los padres de familia estamos ajenos a esa realidad. Claro, o sea, definitivamente nosotros no nos damos cuenta que sin querer los estamos opacando, como dice usted, todavía no hay tiempo, tú no sabes leer, de repente lo decimos inocentemente, ¿no? Pero en realidad los estamos perjudicando. Así es. Hay muchos factores extrínsecos y factores intrínsecos, ¿no? Por ejemplo, los factores intrínsecos son muy relacionados al aspecto de la motivación, al aspecto del interés. O sea, el niño tiene que querer leer desde adentro, él tiene que querer leer. No tomar esta actividad como una actividad formal, una actividad obligatoria, una actividad que tiene que hacerlo porque luego tiene que ir a rendir una nota. Él tiene que querer leer, él tiene que querer ser investigador. Entonces, para esto, por ejemplo, tenemos muchas formas de motivarlo, ¿no? Porque justamente nosotros tenemos que entender que se le tiene que motivar, y para esto, por ejemplo, se le tiene que comprar libros de su interés, libros que él quiera investigar, que estén relacionados con sus habilidades, ¿no? Por ejemplo, sus habilidades al deporte, en el arte, en el teatro, en la cibernética. Hay muchas formas de cómo poder motivar. ¿Y cómo hacer, por ejemplo, en la casa que un niño lea si es que los padres no leen, por ejemplo? Claro, eso es fundamental. Es importante que el padre tiene que leer, tiene que enseñarles a leer, pero con el ejemplo. Por ejemplo, dentro de los factores extrínsecos, por ejemplo, sería en la casa hacer todo un ambiente de estudio, una atmósfera de lectura. Por ejemplo, que hayan gente lectora en casa. Nosotros no podemos estar mirando televisión y a él mandándolo como de castigo, corre tú lee, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que crear un horario escolar, un horario de lectura, pero a nivel familiar, que haya organizada en la casa una biblioteca en donde esté totalmente distribuido lo que son cuentos, fábulas, trabajos hechos o algo que esté relacionado a su interés, ¿no? Ahora también cada vez se está perdiendo la costumbre de leer, ¿no? Porque el mismo avance de la tecnología, ya todo el mundo entra a internet, más fácil para encontrar las cosas. Entonces ya la lectura como que se ha dejado un poco de lado, ¿no? Claro, por ejemplo la lectura en el aspecto, por ejemplo, de, como decíamos, para despertar su interés en el arte, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene que leer un cuento y dibujar toda la parte más interesante del cuento. Por ejemplo, en el teatro, nosotros podríamos decirle, lee una obra y dramatízala, cámbiale de final. Entonces nosotros tenemos que hacer interactuar al niño, no solamente decir tienes que leer. En cuanto a la cibernética, por ejemplo, es una muy buena fuente de motivación a la lectura. Por ejemplo, se le puede decir, a ver, lee un tema, pero no solamente que sea un lector esponja, ¿no? Sino que piense, que analice, que haga, por ejemplo, una lámina en casa en donde pueda diferenciar causas, consecuencias, por ejemplo, ¿por qué el calentamiento global? Entonces, del calentamiento global tiene que él inferir con de repente lo que ha leído en el colegio,
lo que está estudiando permanentemente en casa, lo que ha comentado en casa, lo que ha visto una película. Tiene que haber una interacción de sus actividades en donde él se motive para leer. Pero ¿por qué va, por ejemplo, a la computadora? Va a investigar un tema y solamente lo imprime, le pone el nombre y lo presenta, pero no hay una lectura activa en donde él piense, reflexione, ¿no? Muchas veces los padres pues dicen en castigo, como usted decía, ¿no? Corre a leer un libro y ellos ya lo toman como castigo, no lo toman como la parte pues realmente que es importante para ellos, ¿no? Como que le agarren el gusto a la lectura, o sea, ¿cómo hacer que un niño le agarre el gusto a la lectura? Porque yo lo veo bien complicado, ¿no? Porque el niño quiere jugar. Puede ser también en el caso de los niños que usted dice que es muy importante incentivarles la lectura de 3 a 4 años. A esa edad todavía no saben leer, pero de repente que cojan el cuento y que se vayan inventando de acuerdo a las figuras que van viendo, ¿no? Y tú, bueno, de esa manera decirles que bien, sí, estás leyendo, no sé, me imagino que puede ser una manera, ¿no? En la que tú le puedes, y él va a querer más y más y más. Así es. Una forma muy importante es, por ejemplo, en la lectura de los cuentos, ¿no? Por ejemplo, antes de dormir, todas las noches, la mamá o el papá debe ir y leerle un cuento. Entonces, mientras él está queriendo dormir, él va a ir imaginando y de repente él se siente como protagonista. Entonces, ¿cómo lograr, por ejemplo, lo que me dice Denise, cómo lograr de que a él le guste leer, si él está más identificado con querer jugar, quiere mirar televisión o simplemente lo siente aburrido? ¿Por qué? Porque justamente no ha sido motivado en este momento, en este periodo de 3 a 4 años. Lo que nosotros tenemos que hacer es motivarlo en esos 2 momentos que te decía de 3, 4 años y cuando está aprendiendo a leer. En los primeros años mucho tiene que ver el colegio, en donde tengan que tener una relación interactiva con el alumno, y en secundaria fomentar el amor a la lectura. Lo que nosotros ya nos damos cuenta que nuestro hijo no sabe leer cuando empieza a traer malas notas, cuando empieza a aburrirse estudiando, cuando en la universidad ya quiere cambiarse de carrera, cuando quiere dejar de estudiar, quiere ya ponerse a trabajar. Nosotros decimos, ¿qué le pasa? A mi hijo no le gusta leer. Pero nosotros tenemos que motivarlo desde muy chiquititos, ¿no? Y como decíamos, solamente con el ejemplo. Un niño que no lee simplemente es un niño que no aprende. Y como siempre, por ejemplo, dice hasta ahora mi mamá, cuando tu hija dejes de leer es que has empezado a envejecer. Y pienso que eso es muy real, muy real. Bien, gracias por habernos acompañado y por habernos hablado de este tema, ¿no? Que es tan importante, sobre todo para los padres de familia. 3, 4 años, incentivarles a los niños a que lean. Importante, ¿no? 3 a 4 años, hay que tomarlo en cuenta. Los padres de familia que lo tomen en cuenta en todo caso. Así es, así es. Y no es el momento en decirle, no, tú sal de aquí, no, tú no sabes leer, vas a malograr el libro, lo vas a perjudicar, para nada, ¿no? Muy por el contrario, es el momento en que nosotros debemos sentarnos con ellos y empezar a formar ya el hábito y el gusto por la lectura sobre todo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted por habernos acompañado. Y ustedes no se muevan porque nosotros después de la pausa volvemos con Happy Dance con el doctor Alberto Figueroa. Vamos a tratar el tema de la atención asistida por parte de los padres.